Bueno, esta es la segunda parte del video de cómo resolver una regresión en Excel. Para este video vamos a usar el ejemplo 2 y 3, que en realidad utilizan las mismas series de tiempo, pero con dos ventanas temporales diferentes. En este caso vamos a utilizar las importaciones de bienes de consumo mensuales y el tipo de cambio mensual, ¿sí? En el primer ejemplo regresaremos estas dos variables entre el periodo 2003-2019 y para el ejemplo número 3 vamos a tomar el periodo 2011-2019. ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque les quiero mostrar cómo van a variar los betas estimados y el R cuadrado dependiendo de la ventana temporal que ustedes consideren. Es decir, para mostrarles la relevancia que tiene la elección de esta ventana temporal, ¿sí? No están ninguna de las dos mal o ninguna de las dos bien, sino que la ventana temporal va a depender mucho de a qué tipo de estudio quieran aplicar ustedes esta regresión y a su vez de qué disponibilidad de datos cuenten, ¿sí? Siempre es necesario que lean las notas metodológicas antes de utilizar los datos, por lo que es de relevancia que ustedes, además de descargar las series de datos, lean cómo están constituidos estos datos y verifiquen de que en el periodo que tomaron no cambiaron la forma de obtención de datos o que esa forma está homogeneizada, ¿sí? Perfecto. Les voy a mostrar cómo resolverlo. Simplemente esta parte del video va a ser mucho más sencilla. Vamos a hacerlo directamente a partir del gráfico de dispersión. Ustedes podrían hacerlo como se hizo en este caso, es decir, podrían construir lo que es la suma de cuadrados de X, la suma de cuadrados de Y, la suma del producto, y obtener cada uno de los betas estimados de forma manual, ¿sí? Y luego, a partir de ellos, el coeficiente de correlación y determinación. Pero es mucho más sencillo hacerlo a partir del gráfico de dispersión, ¿sí? ¿Cómo hacemos el gráfico de dispersión? Nosotros ordenamos nuestros datos. Primero ponemos la fecha, luego nuestra variable X y luego nuestra variable Y. Seleccionamos los campos que queremos utilizar y, bueno, son largos, ahí está. Vamos a ir a insertar, gráfico, y acá vamos a pedirle que nos dé un gráfico de dispersión, ¿sí? Vamos a ponerle a aceptar, nos va a armar este gráfico, y este gráfico nosotros lo que podemos hacer es, me lo voy a llevar para acá arriba, esto es simplemente porque a mí no me gusta que quede abajo, ¿sí? Es editarlo. Ahora, ¿qué hacemos? Clic derecho, vamos a agregar, dar formato a los ejes, establecer contenido, cambiar el tipo de gráfico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y a su vez, lo que podemos hacer es, si nosotros pintamos en los puntitos, ponemos agregar línea de tendencia con clic derecho y vamos a pedirle que nos dé una recta lineal, ¿sí? Porque estamos haciendo una regresión lineal. Acá podríamos ajustar nuestros datos a otro tipo de distribución, como puede ser una exponencial, una logarítmica, una polinómica, etc. Pero en este caso vamos a utilizar una lineal, ¿sí? Y acá yo le voy a pedir que me presente el R cuadrado y la ecuación del gráfico. Acá me va a presentar mi recta de regresión estimada y el R cuadrado correspondiente a esa recta de regresión. A su vez, esto bueno, lo podemos arrastrar y ordenar acá. Es importante que siempre que ustedes hagan una presentación gráfica le den formato a los ejes. El formato de los ejes se da cliqueando sobre los valores y acá, bueno, esto lo
pueden mejorar la escala, pueden mejorar el ancho. Por ejemplo, yo acá a 1200 no tengo tantos datos, o sea que los podría llevar hasta 1000 nomás, y hace que se modifique mi gráfico. Puedo darle distinto color a los puntitos desde acá. No sé, por ejemplo, puedo ponerlo en naranja, que era el mismo color que tenía antes. Puedo cambiar el estilo del gráfico que quiero utilizar. Por ejemplo, podría utilizar este gráfico o este, o uno similar al que tenía en la primer solapa. Le puedo dar formato a este eje. Eso lo van a ir manejando ustedes dependiendo de qué datos tengan y cómo quieran presentarlos, ¿sí? Desde acá se insertan, por ejemplo, el título a los ejes. Yo, por ejemplo, acá siempre esto es recomendable ponerlo para ver qué variables son. Acá pongo tipo de cambio. Y acá voy a poner importaciones, ¿sí? Siempre en el eje horizontal van a ir las variables X y en el eje vertical las variables Y. Y acá, por ejemplo, voy a ponerle un título. No sé, ejemplo número 2. Voy a poner. ¿Sí? Acá tienen la recta. Eso lo van a ir manejando ustedes dependiendo de qué quieran hacer y cómo lo quieran presentar, ¿sí? Pero lo importante es que los gráficos estén editados y tengan un aspecto que al lector le sea amigable de ver. Acá además de poner qué significa, podrían poner en qué unidades está medido esto. En este caso estos son toneladas y acá son pesos y demás, ¿sí? Bueno, lo único distinto que hicimos en el ejemplo 3 es, nosotros acá vemos que la serie arranca en enero de 2003 y finaliza en diciembre de 2019, ¿sí? Acá lo único que hice yo fue modificar la ventana temporal. Arranqué en enero de 2011 y finalicé en diciembre de 2019, ¿sí? Hice el mismo gráfico, que es un gráfico de dispersión también. Estimé mi recta, pero fíjense algo importante. Mi recta acá tiene una pendiente, si se quiere, una tendencia negativa. Tiene un R cuadrado muy bajito, es muy mala la estimación esta. A nivel explicativo, que es un R cuadrado del 1%, 2%, y tiene una tendencia negativa para esta ventana temporal. Siempre estamos hablando de tipo de cambio oficial. Recuerden, estamos en Argentina, hubo un cepo cambiario entre 2011 y 2015, ¿sí? Un poquito antes, 2011. Que también va a afectar a esta estimación, ¿sí? Yo estoy tomando el tipo de cambio publicado por el BCRA. Y acá, fíjense que si ustedes toman una ventana temporal más grande, es decir, del 2003 hasta 2019, esta recta tiene pendiente positiva y tiene un R cuadrado un poco mejor. Sigue siendo malo, pero es del 9%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante que se lleven de esta explicación? Que nuestros betas y la calidad de nuestra regresión va a depender mucho del tipo de datos que se esté utilizando, ¿sí? Entonces, nosotros estábamos buscando la relación poblacional que tenía estas dos variables. Y fíjense cómo varía esta relación poblacional dependiendo de qué estimadores uso.
Y estos estimadores, a su vez, dependen de qué datos les estoy metiendo. Entonces, siempre es importante que apuntemos a la calidad de datos a la hora de hacer estimaciones, o que si tenemos una mala calidad de datos, lo mencionemos, ¿sí? Y seamos muy conscientes de esta mala calidad de datos, ya que te podría llegar a arrojar una conclusión que es errónea, ¿sí? Entonces, puntos a tener en cuenta. Fuente de los datos, cómo organizarlos, qué ventana temporal utilizar, qué periodicidad utilizar, y a su vez, ser conscientes de la calidad de datos que se utiliza a la hora de hacer una regresión, ¿sí? A cualquier duda, estoy a disposición, me van consultando y los vamos viendo en algunos casos particulares, ¿sí? Bueno, muchas gracias, chicos.